Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero estén muy bien y listos para conocer sobre el aparato digestivo. No olvides revisar la cajita de descripción y seguir los links para más videos relacionados con este tema. En este video hablaremos de cómo se controla el proceso digestivo, cuáles son los órganos fundamentales, el paso de los alimentos a través del aparato digestivo, la producción de los jugos digestivos, la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano, así como de las glándulas anexas, salivales, hígado y páncreas, y la absorción y transporte de los nutrientes. Y sin más demora, empezamos. Se conoce como aparato o sistema digestivo al conjunto de órganos encargados del proceso de la digestión. La función que realiza es la de transporte de alimentos, secreción de jugos digestivos, absorción de nutrientes y excreción mediante el proceso de defecación. La digestión es el proceso de transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. Cuando comemos los alimentos, estos no están en una forma que el cuerpo pueda utilizar para nutrirse, pues deben transformarse en moléculas más pequeñas de nutrientes antes de ser absorbidos hacia la sangre y transportados a las células de todo el cuerpo. En el proceso de digestión se transforman los glúcidos, lípidos y proteínas en unidades más sencillas, gracias a las enzimas digestivas, para que puedan ser absorbidas y transportadas por la sangre. ¿Cómo se controla el proceso digestivo? En principio hay unos reguladores hormonales. Las principales hormonas que controlan las funciones del aparato digestivo se producen y se liberan a través de las células de la mucosa del estómago y del intestino delgado. Estas hormonas se liberan en la sangre del tracto digestivo, regresan al corazón y por las arterias, y de nuevo hacia el aparato digestivo, en donde estimulan la producción de los jugos digestivos y provocan el movimiento de los órganos. Las principales hormonas que controlan la digestión son la gastrina, que hace que el estómago produzca un ácido que disuelve y digiere algunos alimentos. Es necesaria también para el crecimiento celular normal de la mucosa del estómago, el intestino delgado y el colon. La secretina, que hace que el páncreas secrete el jugo digestivo rico en bicarbonato. El bicarbonato ayuda a neutralizar el contenido ácido del estómago cuando entran en el intestino delgado. Además, estimula al estómago para que produzca pepsina, una enzima que digiere las proteínas, y al hígado para que produzca bilis. La colecistocinina, que hace que el páncreas produzca las enzimas del jugo pancreático y hace que la vesícula biliar se vacíe. También fomenta el crecimiento celular normal del páncreas. Otras hormonas del aparato digestivo que regulan el apetito son la grelina, que se produce en el estómago y el intestino delgado y estimula el apetito cuando no hay alimentos en el aparato digestivo, y el péptido YY, que se produce en el tracto digestivo en respuesta al alimento e inhibe el apetito. Ambas hormonas actúan sobre el cerebro para regular el consumo de alimentos para obtener energía. Existen también unos reguladores nerviosos. Hay dos clases de nervios que controlan la acción del aparato digestivo. Los nervios extrínsecos, de afuera, que llegan a los órganos digestivos desde el cerebro o desde la médula espinal y provocan la liberación de dos sustancias químicas, la acetilcolina y la adrenalina. La acetilcolina hace que los músculos de los órganos digestivos se contraigan con más fuerza y empujen mejor los alimentos y líquidos a través del tracto digestivo. También hace que el estómago y el páncreas produzcan más jugo digestivo. La adrenalina tiene el efecto opuesto, relajando el músculo del estómago y de los intestinos y disminuyendo el flujo de sangre a estos órganos, retardando o deteniendo la digestión. Los nervios intrínsecos, de adentro, forman una red muy densa incrustada en las paredes del esófago, el estómago, el intestino delgado y el colon. La acción de estos nervios se desencadena cuando las paredes de los órganos huecos se estiran con la presencia de los alimentos. Liberan muchas sustancias diferentes que aceleran o retrasan el movimiento de los alimentos y la producción de jugos en los órganos digestivos. Juntos, los nervios, las hormonas, la sangre y los órganos del aparato digestivo llevan a cabo las tareas complejas de digerir y absorber nutrientes de los alimentos y los líquidos que se consumen todos los días. Órganos fundamentales. Los órganos que forman el tracto digestivo son la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, también llamado colon, el recto y el ano. El interior de estos órganos huecos está revestido por una membrana llamada mucosa. La mucosa de la boca, el estómago y el intestino delgado
contienen glándulas diminutas que producen jugos que contribuyen a la digestión de los alimentos. El tracto digestivo también contiene una capa muscular suave que ayuda a transformar los alimentos y transportarlos a lo largo del tubo. Otros dos órganos digestivos macizos, el hígado y el páncreas, producen jugos que llegan al intestino a través de pequeños tubos llamados conductos. La vesícula biliar almacena los jugos digestivos del hígado hasta que son necesarios en el intestino. Algunos componentes de los sistemas nerviosos y circulatorios también juegan un papel importante en el aparato digestivo. Paso de los alimentos a través del aparato digestivo. Los órganos grandes y huecos del tracto digestivo poseen una capa muscular que permite que sus paredes se muevan. El movimiento de estas paredes puede impulsar los alimentos y los líquidos y mezclar el contenido dentro de cada órgano. Los alimentos pasan de un órgano a otro mediante un movimiento muscular que se llama peristaltismo. La acción del peristaltismo se parece a la de una ola del mar moviéndose por el músculo. El músculo del órgano se contrae, estrechándose, y después mueve lentamente la porción contraída hacia la parte inferior del órgano. Estas ondas alternadas de contracciones y relajaciones empujan los alimentos y los líquidos a través de cada órgano. El primer movimiento muscular importante ocurre cuando ingerimos alimentos o líquidos. Aunque el ingerir es parte de un proceso voluntario, en cuanto empieza se vuelve involuntario y pasa a estar bajo el control de los nervios. Los alimentos que acabamos de ingerir pasan al siguiente órgano, que es el esófago, que conecta la garganta con el estómago. En la unión del esófago y el estómago hay una válvula en forma de anillo llamada válvula pilórica, que cierra el paso entre los dos órganos. Sin embargo, a medida que los alimentos se acercan al anillo cerrado, los músculos que lo rodean se relajan y permiten el paso al estómago. El estómago debe realizar tres tareas mecánicas. Primero, debe almacenar los alimentos y los líquidos ingeridos. Para ello, el músculo de la parte superior del estómago debe relajarse y aceptar volúmenes grandes de material ingerido. La segunda tarea es mezclar los alimentos, los líquidos y el jugo digestivo producido por el estómago. La acción muscular de la parte inferior del estómago se encarga de esto. La tercera tarea del estómago es vaciar su contenido lentamente en el intestino delgado. Varios factores afectan el proceso de vaciar el estómago, como el tipo de los alimentos y el grado de actividad muscular del estómago y del intestino delgado. Los carbohidratos, por ejemplo, son los que pasan la menor cantidad de tiempo en el estómago, mientras que las proteínas permanecen más tiempo y las grasas son las que pasan la mayor parte del tiempo. A medida que los alimentos se digieran en el intestino delgado y se disuelvan en los jugos del páncreas, el hígado y el intestino, el contenido intestinal se va mezclando y avanzando para facilitar la digestión posterior. Finalmente, todos los nutrientes digeridos se absorben a través de las paredes intestinales y se transportan a todo el cuerpo. Los productos de desecho de este proceso comprenden partes no digeridas de los alimentos, conocidas como fibra, y células viejas que se han desprendido de la mucosa. Estos materiales son expulsados hacia el colon, donde permanecen hasta que se expulsa la materia fecal durante la deposición. La producción de los jugos digestivos. Las glándulas digestivas que actúan primero son las glándulas salivales de la boca. La saliva que producen las glándulas contiene una enzima que comienza a digerir el almidón de los alimentos y lo transforma en moléculas más pequeñas. Una enzima es una sustancia que acelera las reacciones químicas en el cuerpo. El siguiente grupo de glándulas digestivas está en la membrana que tapiza el estómago. Estas producen ácido y una enzima que digiere las proteínas. Una gruesa capa de moco tapiza la mucosa y evita que la acción acídica del jugo digestivo disuelva el tejido del estómago. En la mayoría de las personas, la mucosa estomacal puede resistir el jugo, a diferencia de los alimentos y de otros tejidos del cuerpo. A continuación nos detendremos en cada uno de los órganos que forman parte del aparato digestivo. La boca. Es una cavidad hueca en la cual se encuentran los dientes, que son los encargados de triturar el alimento. Los dientes se pueden clasificar en caninos, incisivos, premolares y molares. La boca está adaptada para recibir la comida por ingestión, descomponerla en partículas pequeñas por la masticación y mezclarla con la saliva. Las funciones digestivas de las bocas incluyen masticar, moler y mezclar la comida. La formación de bolo, que es la comida mezclada y triturada. La iniciación del proceso digestivo, la deglución y la percepción de sabores. En la boca encontramos también la lengua, un músculo con gran cantidad de papilas gustativas que ayuda en la masticación y mezcla de los alimentos,
facilitando su tránsito hacia el esófago. En todo lo anterior participan las glándulas salivales, productoras de un líquido llamado saliva que actúa como lubricante, destruye las bacterias ingeridas con los alimentos e inicia la digestión química de los glúcidos, gracias a la acción de la enzima llamada amilasa o tialina, que rompe el almidón en maltosa. La saliva se encuentra compuesta por un 95% de agua y un 5% de solutos tales como iones de sodio, potasio, cloruro, bicarbonato y fosfatos. El resultado de la masticación es una masa homogénea de alimento llamada bolo, cuyos componentes ya han comenzado el proceso de fermentación. La faringe. La faringe es una cavidad cónica fibromuscular en la garganta de unas 5 pulgadas de largo. Se encuentra por detrás de las cavidades nasal y oral y posterior a la laringe. En otras palabras, es un músculo en forma de tubo que ayuda a respirar y está situado en el cuello y revestido de membrana mucosa. Conecta la nariz y la boca con la tráquea y el esófago respectivamente, y por ella pasan tanto el aire como los alimentos, por lo que forma parte del aparato digestivo, así como del respiratorio. Es en la faringe donde se lleva a cabo la segunda fase del tragado. Las sustancias alimenticias humedecidas se mueven a la parte posterior de la boca por la lengua y son empujadas dentro de la faringe. Aquí se llevan a cabo las contracciones musculares y el reflejo del tragado se dispara. Parte de la acción de tragar se realiza como un acto de reflejo, mientras que parte de esta acción está bajo el control voluntario. Las sustancias alimenticias son empujadas hacia el esófago, que es un tubo muscular que se extiende desde el estómago. Este reflejo del tragado evita que los alimentos entren a la tráquea. Además, la epiglotis cubre la laringe, por lo que ningún alimento puede entrar en la tráquea, y así, al tragar, la comida entra solo en el tubo alimenticio y no a la tráquea. Sin embargo, si se habla mientras se come, a veces algunas partículas de alimento pueden entrar en el tubo de aire y hacer que nos ahoguemos. El esófago. Es una parte del tubo digestivo de los seres humanos formada por un tubo muscular de unos 30 centímetros que comunica la faringe con el estómago. La función principal del esófago es la de transportar alimento desde la boca hasta el estómago. Esta función del esófago se lleva a cabo por una capa de músculos que recubren la pared del esófago, llamados esfínteres. La comida de la boca baja por el esófago por peristalsis, un proceso en el que los músculos se contraen para empujar la comida a través del esófago hasta el estómago. Cuando ocurre este proceso, los músculos o esfínteres se cierran automáticamente con el fin de detener que la alimentación regrese a la boca. Además de esta función, los esfínteres también liberan ciertas enzimas que ayudan en la digestión parcial de los alimentos. El estómago. El estómago humano se encuentra en la región superior izquierda de la cavidad abdominal y es una parte esencial del sistema digestivo. Se encuentra justo debajo del diafragma y del hígado y es musculoso y hueco. Podría describirse como un reservorio temporal del bolo alimenticio deglutido llamado quimo, hasta que se procede a su tránsito intestinal, una vez bien mezclado en el estómago. El estómago es una estructura en forma de saco con un volumen vacío de alrededor de 45 a 50 mililitros en humanos. Sin embargo, en seres humanos adultos normales, el estómago se puede rellenar de alimentos alcanzando un volumen total del mismo de 1 a 3 litros. Esto no es aplicable para los bebés, que solo pueden contener 30 mililitros en el estómago. En resumen, el tamaño del estómago se altera en dependencia de la edad y de la cantidad de alimento en su interior. En un adulto promedio, el estómago tiene una longitud de alrededor de 12 pulgadas y un ancho de alrededor de 15 pulgadas. La superficie externa del estómago es lisa, mientras que la interna presenta numerosos pliegues que favorecen la mezcla de los alimentos con los jugos digestivos. La capa más interna de la pared del estómago se llama mucosa y los ácidos del estómago se producen y se secretan en esta capa. La capa muscular externa a su vez consiste en 3 capas de los músculos, que son responsables de mezclar el alimento con enzimas y del movimiento de los alimentos mezclados. Así, esta capa tiene un papel importante en la función del estómago. La capa más externa es la serosa, que está hecha de los tejidos conectivos. Después de que el estómago vierte los alimentos y su jugo en el intestino delgado, los jugos de otros 2 órganos se mezclan con los alimentos para continuar el proceso. El intestino delgado. La mayoría de las moléculas digeridas de los alimentos y el agua y los minerales provenientes de la dieta
se absorben a través del intestino delgado. La mucosa del intestino delgado contiene muchos pliegues cubiertos de proyecciones diminutas llamadas vellosidades. Estas sucesivamente están cubiertas de proyecciones microscópicas llamadas microvellosidades. Estas estructuras crean una superficie amplia a través de la cual se pueden absorber los nutrientes. Hay células especializadas que permiten que los materiales absorbidos atraviesen la mucosa y pasen a la sangre, que los distribuye a otras partes del cuerpo para almacenarlos o para que pasen por diversas modificaciones químicas. Esta parte del proceso varía según los diferentes tipos de nutrientes. El intestino delgado es la parte del tubo digestivo que inicia después del estómago y acaba en el ciego del colon. Se divide en 3 porciones: duodeno, yeyuno e ilion. El duodeno es el primer segmento del intestino, mide unos 25 centímetros de longitud. Ocupa una posición fija en la cavidad abdominal, sostenido en su lugar por ligamentos que lo aseguran al hígado y al estómago. Se encarga de la digestión de los alimentos y de la absorción de los nutrientes. De hecho, es el lugar principal para la absorción de hierro. Varios de los conductos del páncreas, el hígado y la vesícula biliar se abren en el duodeno para facilitar sus funciones principales. Además de digerir los alimentos, es responsable de regular la velocidad del vaciado gástrico, así como de la activación de las señales de hambre. El yeyuno mide aproximadamente de 1,5 a 2,5 metros de largo. Se sitúa entre el duodeno y el ilion. Su función es realizar la absorción de la sustancia de los alimentos. En este trozo de intestino delgado actúa el jugo intestinal, que degrada al mínimo los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. El ilion, que es aproximadamente de unos 7,5 metros de largo, tiene un diámetro menor que el yeyuno. El yeyuno tiene 3 centímetros y el ilion 2 centímetros, y tiene una tonalidad más clara. Su principal función es absorber los nutrientes, la vitamina B12 del quimo o los alimentos digeridos. El intestino grueso. Es la penúltima porción del tubo digestivo, formada por el ciego, el colon, el recto y el canal anal. El ciego es la primera porción del intestino grueso, denominado así por constituir una especie de fondo de saco donde implanta el apéndice cecal y en el cual desemboca el intestino delgado a través del esfínter iliocecal. Realiza diferentes funciones y aporta al proceso de digestión, ya que este posee numerosas bacterias que contribuyen a la reducción de algunas sustancias de difícil absorción por otras estructuras. El colon es la parte más grande del intestino grueso y se divide en 3 secciones: colon ascendente, colon transverso y colon descendente. El colon ascendente llega hasta el borde del hígado, glándula que produce y secreta la bilis, y en este punto se incurva, formando el colon transverso, que se extiende horizontalmente hasta las inmediaciones del vaso, órgano linfático muscular. A partir de aquí se incurva nuevamente hacia abajo y se denomina colon descendente. Después describe una curva en forma de S, recibiendo el nombre de colon sigmoide o sigma. La principal función del colon es convertir en heces el líquido del intestino delgado, llamado quimo. Junto con esto intervienen las siguientes acciones. Las bacterias que habitan en él producen vitaminas K y B. Crea anticuerpos que protegen el sistema contra posibles enfermedades. El recto es el tramo final del intestino grueso. Mide entre 15 y 20 centímetros. Recoge los residuos cuando se ha eliminado la mayor parte del agua que contienen y los retiene hasta que son expulsados. Canal anal, de unos 4 centímetros de longitud, revestido de crestas verticales llamadas columnas anales. En las paredes del canal anal hay 2 fuertes capas planas de músculos llamados esfínteres interno y externo, que actúan como válvulas y que se relajan durante la defecación. El ano está situado en el extremo del aparato digestivo. Es por donde se eliminan los gases y las heces. Se ubica al lado de los genitales en la zona perineal. El ano está rodeado por los músculos del esfínter que son importantes en el control de las heces. El músculo del suelo pélvico crea un ángulo recto entre el recto y el ano que detiene las heces para que no salgan cuando no tienen que salir. Las glándulas anexas. Las glándulas anexas son órganos que segregan los líquidos digestivos capaces de transformar los alimentos más simples para facilitar su digestión. Estos líquidos contienen sustancias llamadas enzimas, que son los encargados de simplificar los alimentos. Las enzimas son un tipo de proteínas que aceleran la descomposición de los alimentos en sus componentes más sencillos, los nutrientes.
Las principales glándulas anexas a la digestión son las glándulas salivales, el páncreas y el hígado. Las glándulas salivales son glándulas exocrinas en el sistema digestivo superior que producen la saliva que vierten en la cavidad oral. La saliva es un líquido incoloro de consistencia acuosa o mucosa que contiene proteínas, glucoproteínas, hidratos de carbono y electrolitos, células epiteliales descamadas y leucocitos. Su función, entre otras, es iniciar la digestión de los alimentos al humedecerlos para ayudar en el proceso de masticación y deglución, y contiene enzimas que comienzan el proceso de digestión de carbohidratos y grasas. Las glándulas salivales comprenden 3 pares de glándulas cuyos conductos desembocan en el interior de la boca. Un par está situado debajo de la lengua, las glándulas sublinguales. Otro debajo de la mandíbula inferior, las glándulas submaxilares, y el tercero delante de las orejas, las glándulas parótidas. El hígado. El hígado es la glándula más grande del cuerpo. Pesa alrededor de 1,5 kilos, es de color rojo oscuro y está situado en la parte superior derecha de la cavidad abdominal, justo bajo el diafragma, y tiene varias funciones importantes, entre ellas la elaboración de la bilis, necesaria para la digestión y absorción de las grasas, función desintoxicante, almacén de vitaminas, etc. Además, es el responsable de eliminar de la sangre las sustancias tóxicas. Tiene otro órgano añadido, la vesícula biliar, que es donde se almacena la bilis. La bilis es vertida al tubo digestivo en el duodeno. La bilis se almacena en la vesícula biliar entre las comidas. Cuando comemos, la bilis sale de la vesícula por las vías biliares al intestino y se mezcla con las grasas de los alimentos. Los ácidos biliares disuelven las grasas en el contenido acuoso del intestino, casi del mismo modo que los detergentes disuelven la grasa de una sartén. Después de que las grasas se disuelven, las enzimas del páncreas y de la mucosa intestinal las digieren. El hígado también procesa los nutrientes y las toxinas. Las sustancias desechas son absorbidas por las paredes del intestino y viajan al hígado, el cual se encarga de deshacerlas aún más. Las moléculas que son nutricionales son transformadas de tal manera que se vuelvan más beneficiosas para lo que necesite el cuerpo en ese momento. Las toxinas se descomponen en moléculas que sean lo menos dañinas posible. El páncreas. El páncreas es una glándula con forma de glóbulo grande que tiene la función de secretar la hormona insulina y un fluido alcalino que ayuda al proceso de digestión. El jugo del páncreas contiene un gran número de enzimas que descomponen los carbohidratos, las grasas y las proteínas de los alimentos. Otras enzimas que participan activamente en el proceso provienen de glándulas en la pared intestinal. El páncreas sintetiza 2 hormonas que secreta a la sangre y son esenciales para la regulación de la glucemia. La insulina se secreta cuando los niveles de glucosa son elevados, es decir, justo después de la absorción de que el intestino delgado absorba glucosa. Esta hormona es la llave que abre las puertas de las células de todo nuestro cuerpo para que pueda pasar la glucosa a su interior y servir de fuente de energía. Así, los niveles de glucosa descienden en sangre. La carencia de esta hormona produce la diabetes mellitus. La otra hormona es el glucagón y tiene exactamente el papel contrario. Se secreta cuando los niveles de glucosa son bajos y favorece la liberación de glucosa por el hígado para aumentar los niveles en sangre. El fluido digestivo se secreta directamente al duodeno, justo debajo del estómago en el tracto digestivo. Absorción y transporte de los nutrientes. Los carbohidratos. Se recomienda que entre el 45 y 65% de las calorías diarias provengan de carbohidratos. Algunos de los alimentos ricos en carbohidratos son el pan, las papas, los frijoles o guisantes secos, el arroz, la pasta, las frutas y los vegetales. Muchos de estos alimentos contienen al mismo tiempo fécula y fibra. Los carbohidratos digeribles, como la félula y el azúcar, se descomponen en moléculas más sencillas por la acción de las enzimas de la saliva, del jugo pancreático y de la mucosa intestinal. La fécula se digiere en 2 etapas. Primero, una enzima de la saliva y del jugo pancreático lo descompone en moléculas de maltosa. Luego, una enzima de la mucosa del intestino delgado divide la maltosa en moléculas de glucosa que pueden absorberse en la sangre. La glucosa va por el torrente sanguíneo al hígado, en donde se almacena o se utiliza como fuente de energía para las funciones del cuerpo. Los azúcares se digieren en un solo paso. Una enzima de la mucosa del intestino delgado digiere la sacarosa, también llamada azúcar común, y la convierte en glucosa y fructosa.
cada una de las cuales puede absorberse en el intestino y pasar a la sangre. La leche contiene lactosa, otro tipo de azúcar que se transforma en moléculas fáciles de absorber mediante la acción de otra enzima que se encuentra en la mucosa intestinal. La fibra no se puede digerir y pasa por el tracto digestivo sin ser transformada por las enzimas. Muchos alimentos contienen fibra soluble e insoluble. La fibra soluble se disuelve fácilmente en agua y adquiere una textura blanda, como un gel en el intestino. La fibra insoluble, por el contrario, pasa por el intestino casi sin modificación. Proteínas. Los alimentos como carne, huevos y frijoles están formados por moléculas enormes de proteínas que deben ser digeridas por enzimas antes de que se puedan utilizar para producir y reparar los tejidos del cuerpo. Una enzima del jugo gástrico comienza la digestión de las proteínas que comemos. El proceso termina en el intestino delgado. Allí, varias enzimas del jugo pancreático y de la mucosa intestinal descomponen las enormes moléculas en unas mucho más pequeñas, llamadas aminoácidos. Estos pueden absorberse en el intestino delgado y pasar a la sangre, que los lleva a todas partes del cuerpo para producir las paredes celulares y otros componentes de las células. Las grasas. Las moléculas de grasa son una importante fuente de energía para el cuerpo. El primer paso en la digestión de una grasa, como la mantequilla, es disolverla en el contenido acuoso del intestino. Los ácidos biliares producidos por el hígado disuelven la grasa en gotitas muy pequeñas y permiten que las enzimas pancreáticas e intestinales descompongan sus grandes moléculas en moléculas más pequeñas. Algunas de estas son los ácidos grasos y el colesterol. Los ácidos biliares se unen a los ácidos grasos y al colesterol y los ayudan a pasar al interior de las células de la mucosa. En estas células, las moléculas pequeñas vuelven a formar moléculas grandes, la mayoría de las cuales pasan a los vasos linfáticos cercanos al intestino. Estos vasos llevan las grasas modificadas a las venas del tórax y la sangre las transporta hacia los lugares de depósito en distintas partes del cuerpo. Las vitaminas. Otra parte fundamental de los alimentos son las vitaminas, que se absorben en el intestino delgado. Estas sustancias químicas se agrupan en dos clases, según el líquido en que se disuelven. Vitaminas hidrosolubles, que son todas las vitaminas del complejo B y la vitamina C, y vitaminas liposolubles, que son las vitaminas A, D, E y K. Las vitaminas liposolubles se almacenan en el hígado y en el tejido adiposo del cuerpo, mientras que las vitaminas hidrosolubles no se almacenan fácilmente y su exceso se elimina en la orina. El agua y la sal. La mayoría del material que se absorbe a través del intestino delgado es agua, en la que hay sal disuelta. El agua y la sal vienen de los alimentos y líquidos que consumimos y de los jugos secretados por las glándulas digestivas. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces. Darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema. Y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.